que queremos es poder opinar, decir lo que pensamos y que la gente nos escuche. Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Como siempre, me gustaría empezar agradeciéndoos todo vuestro apoyo. El caso que os traigo hoy me ha parecido realmente espeluznante, ya que se trata del asesinato de dos pequeños a manos de sus propios padres. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. El asesinato, sea del tipo que sea, es un delito intolerable. Cuando la víctima es un niño pequeño, es imperdonable. Pero cuando él o los asesinos son los padres, el homicidio es incalificable. Quizás por eso es sumamente complicado encontrar estadísticas mundiales sobre este tipo de delito que se denomina filicidio, y parece ser más frecuente de lo que se pudiera pensar. En España, un recuento realizado por el medio de información digital El Confidencial en 2019 detectó 22 filicidios. Uno de ellos es el que os traigo hoy. Las víctimas fueron dos hermanitos, ambos de menos de 4 años. Los hechos tuvieron lugar en 2019 en el municipio de Godella, con poco más de 13.000 habitantes y perteneciente a la provincia de Valencia, España. Sería catalogado por el fiscal encargado durante el proceso judicial como el juicio más brutal que ha presenciado, porque no hay nada más brutal como el asesinato de dos niños a manos de sus padres. Por motivos distintos, los lamentables protagonistas de esta historia no eran absolutamente desconocidos para el público. María pertenecía a una familia de buenos recursos, pero eso no la hizo insensible a los problemas del mundo. Había decidido seguir un estilo de vida alternativo, más cercano a la naturaleza, rechazando el consumismo de la sociedad, el dominio de la moda y las imposiciones sociales. Es así como desde joven se preocupó por el deterioro ambiental del planeta, las reivindicaciones de los pueblos indígenas sudamericanos y, por supuesto, por aquellos problemas que directamente afectaban a los españoles. María Gombau apoyó el movimiento 15M, también conocido como Movimiento de los Indignados, que inspiraría al año siguiente la llamada Primavera Valenciana, donde fundamentalmente estudiantes protestaron contra los recortes y la devaluación de la educación española, y que fue reprimida por las fuerzas policiales. En el marco de estas manifestaciones, María fue detenida el 9 de junio de 2012 frente a las Cortes Valencianas junto a un grupo de jóvenes, y pese a no ser encarcelada, se le condenó a realizar trabajos sociales en una biblioteca. A su salida de la detención fue la portavoz de sus compañeros. Lo que queremos es poder opinar, decir lo que pensamos y que la gente nos escuche. El segundo protagonista de este caso es Gabriel Carvajal, un joven de origen belga, hijo de padre mexicano y madre canadiense que estaban divorciados. La madre se iría a Canadá, pero Gabriel vivió muchos años en México, donde estudió arte dramático. Su padre, Felipe Carvajal Aguilera, es un reconocido músico que ha desarrollado importantes actividades en Europa, muchas de ellas en Bélgica. No sería de extrañar que a Gabriel desde muy joven le gustara componer canciones y más tarde publicarlas en las redes sociales, pero por lo que se supo, no era muy afecto al trabajo. No hay datos muy exactos de cómo María y Gabriel se conocieron, pero se supo que habían vivido un tiempo en Bélgica y en Francia, donde habían trabajado en la recolección de uvas, la vendimia de la industria de vinos de ese país. En 2014 viajaron a México, donde el padre de Gabriel conoció a María. El señor Carvajal contaría después de los hechos que le solicitaron ir a ver a un chamán.
pero hacía algunos años se habían trasladado a España para establecerse. María estaba embarazada y la pareja se acercó para informarse de las ayudas sociales que brindaba la Municipalidad de Rocafort a fin de poder optar a una vivienda social. Sin embargo, nunca formalizaron una petición al respecto. Decidieron ocupar una casa abandonada. Esta práctica de hacerse con casas en principio deshabitadas se ha desarrollado en España como el movimiento social Ocupa. La casa que encontraron estaba bastante destruida. Su propietario había desalojado a unos ocupas anteriores y estos en venganza la habían destrozado y trataron de quemarla. Sin embargo, Gabriel y María decidieron rehabilitarla y, a decir de quienes los conocieron, lo habían hecho bastante bien. Incluso instalarían paneles solares para poder proveer de electricidad y agua a la vivienda. En este entorno nació su primer hijo, Amiel, y menos de 3 años después, su hija Itzel. Gabriel tuvo varios trabajos, en ninguno de los cuales se mantuvo por mucho tiempo, y el último conocido fue como empleado por horas para limpiar en un bar de la zona. El dueño del local afirmaría que era un chico raro, que hablaba muy poco. Iba y hacía su trabajo. Sin embargo, un mes antes de los sucesos, Gabriel había sido despedido por sus reiteradas faltas de puntualidad. Solía llegar tarde. Los vecinos afirmaban que no era una pareja demasiado sociable. De vez en cuando se oían discusiones o escuchaban a Gabriel cantar muy fuerte a altas horas de la noche, y se sabe que con cierta frecuencia acudían a la Asociación Solidaria de Godella a buscar comida. Los servicios sociales municipales habían abierto un expediente contra la pareja en 2016 por conflicto de convivencia vecinal, pero el mismo quedó archivado cuando la pareja se mudó de esa localidad. Sin embargo, tanto los vecinos como algunos amigos actuales de la pareja afirmaban que Gabriel y María adoraban a sus hijos. Sobre todo ella se desvivía por cuidarlos de la mejor manera. Jugaba con ellos, los llevaba al parque, a la piscina e incluso al club de tenis. Amiel, de 3 años y medio, asistía al colegio y sus padres colaboraban en las actividades de la institución, como por ejemplo en la celebración del Día del Padre en enero de ese año 2019, y a los ojos de todos los amaban y cuidaban con esmero. Se diría que especialmente María era muy cariñosa con los niños y los atendía en todo, pese a las carencias. Pero había cosas que no todo el mundo conocía. La pareja, al menos ocasionalmente, consumía drogas, fundamentalmente marihuana, aunque se afirmó que también hacían uso de otros estupefacientes más fuertes. Adicionalmente, en 2017, María había recibido tratamiento por un desorden mental y estaba medicada, aunque según se sabría posteriormente, había dejado de tomar sus medicinas. Quizás lo que más influiría en el desenlace de los acontecimientos serían sus convicciones sobre el mundo místico. La creencia en la reencarnación, los extraterrestres, los Illuminati, los fantasmas, ciertas prácticas que involucraban los sacrificios animales y toda una ensalada de convicciones espirituales y conspiranoides que posiblemente se convirtieron en el detonante de esta tragedia. De esta situación estaban enterados algunos de los amigos más cercanos. Uno de ellos contaría que en una ocasión Gabriel le ofreció hacerle una limpieza espiritual a su casa y se apareció con una gallina muerta. También afirmó que en casa de la pareja había huesos y calaveras de animales guardados, y Gabriel sostenía que su hijo Amiel, de solo 3 años y medio, veía fantasmas. Para una amiga de María, ella no había sido así. Gabriel le había lavado el cerebro. Pero quizás quien mayor conocimiento tenía de estos problemas era la madre de María, quien al tanto de los padecimientos mentales de su hija, vivía preocupada principalmente por la seguridad de sus nietos. Poco antes de los hechos, las convicciones de la pareja Carvajal-Gombau comenzaron a ser realmente delirantes.
María estaba convencida de que Gabriel era la reencarnación de Jesucristo y ella la de María Magdalena, y que toda clase de enemigos los perseguían para matarlos a ellos y a sus hijos. Sumado a esto, creían que había conspiraciones destinadas para raptar y abusar sexualmente de sus pequeños, por lo cual, desde hacía 2 años, los padres de Amiel e Itzel se turnaban en vigilia durante las noches para asegurarse de que los pequeños no fueran raptados mientras ellos dormían. El delirio fue creciendo, y a un cierto punto todos los que los rodeaban eran parte de la conspiración, incluso la madre de María. Por esta razón, María llamó al colegio al cual asistía Amiel para avisar de que el pequeño no iría más, con la excusa de que se iban a mudar de localidad. En el centro educativo le respondieron que esa diligencia debía hacerse personalmente y no por teléfono. Sin embargo, ella nunca se presentó. Fue llamada al menos en 2 ocasiones para que acudiera a cumplir con los trámites. Ella aseguraba que iría, pero nunca lo hizo. La madre de María, quien vivía cerca de la pareja, siempre estaba pendiente de ellos. Posteriormente contaría que en una oportunidad, un mes antes de los sucesos, la familia había ido a pasar unos días a su casa, y una madrugada María desapareció. Gabriel no parecía preocupado, pero la madre de María salió a buscarla y la localizó en la huerta con la bebé de 4 meses en brazos, congelada de frío. Al preguntarle qué estaba haciendo ahí, María le contestó que estaba buscando a sus ancestros. No quería regresar porque decía que su madre quería pegarle y encerrarla. Horas después, María volvió a escapar, y Gabriel, inmutable, solo diría: «Ya volverá». Después de eso, la familia regresó a su casa y a la madre de María le pareció que debía alejarse un poco. Es así como durante casi un mes no volvió a llamar o ir a ver a su hija y nietos. Pero el 11 de marzo recibió un mensaje de texto de María que decía: «Gracias por todo, Creador. Me voy contigo. Adiós, mamá». No es difícil imaginar el pánico que sintió la señora al leer esas líneas. Pensó que su hija iba a suicidarse, por lo que de inmediato llamó a la policía y se trasladó a la casa de María. Al llegar al lugar, las autoridades escucharon a un hombre pedir auxilio. Según declararon los agentes durante el posterior juicio, al llegar encontraron a una mujer joven con un bebé en brazos. Fue un encuentro hostil porque al verlos se violentó muchísimo contra ellos, alegando que no tenían una orden judicial para entrar en su casa. En ese momento salió Gabriel y explicó que el grito que habían escuchado fue de él porque su mujer lo tiene harto. Al preguntar sobre el mensaje que había enviado María a su madre, Gabriel afirmó que era habitual en la hija para hacerle la vida imposible a la madre. Los agentes de la ley se percataron de que todos estaban bien, por lo que se retiraron del lugar considerando que se trataba de una discusión familiar normal. A la madre de María no le quedó más remedio que regresar a su casa, pero no estaba tranquila. Por esta razón, y tras averiguar qué podía hacer, al día siguiente llamó al teléfono de atención a la infancia de la Generalitat Valenciana y estos avisaron a los servicios sociales de Godella que abrieron un expediente. Logró que se iniciara una investigación más exhaustiva del caso. Las autoridades comenzaron a recabar información con el Centro de Salud de Godella, el Colegio de Amiel y la madre de María. Lamentablemente sería tarde. Al día siguiente, jueves 14 de marzo de 2019, al despuntar el alba, los cuerpos policiales reciben llamadas de vecinos que afirman haber visto salir de la casa ocupada a una mujer desnuda, gritando, que parecía tener sangre encima y era perseguida por un hombre. Ante estas llamadas, la policía local y la Guardia Civil acuden a la casa de Gabriel y María. Al llamar a la puerta, son recibidos por Gabriel, que tenía algunos rasguños en la cara. Según los agentes policiales, Gabriel parecía confundido. Hizo entender que estaban en la piscina. Al borde de la misma se encontraron restos de sangre, pero al vaciar el agua no había nadie adentro.
Según los agentes, las respuestas del padre eran incoherentes, pero ni los niños ni la madre estaban en el lugar, así que se desplegó un amplio operativo que terminaría sumando unos 110 efectivos, perros sabuesos y hasta un helicóptero para dar con el paradero de la madre y sus hijos. Cerca de las 11 de la mañana, los sabuesos encontraron a María. Estaba efectivamente desnuda, escondida dentro de un bidón a unos 350 metros del hogar familiar. Sus pies y piernas presentaban arañazos, lo que era consistente con que había corrido descalza entre los matorrales. Tras una dificultosa labor, lograron sacar a María del bidón y la llevaron a la sede del organismo de seguridad para ser interrogada sobre el paradero de sus hijos. Pero de acuerdo con los investigadores, sus respuestas no tenían sentido. Habló de resucitarlos. Sus explicaciones no eran comprensibles, pero se dio la orden de buscar a los niños también en los pozos de la zona mientras se seguía peinando el terreno circundante a la casa de la familia. Entretanto, Gabriel fue llevado al cuartel de la Guardia Civil. Dijo muchas cosas sin sentido, pero afirmaba que habían discutido porque María por la noche había tratado de ahogar a su hijo Amiel en la piscina. Hacia el final de la tarde, María, más calmada, afirmó que esa mañana se había despertado y había encontrado a sus hijos muertos cerca de la piscina. Dijo que no podía dejarlos ahí y accedió a mostrarle a la policía dónde los había enterrado. La mujer fue llevada por los organismos de seguridad y los guió hasta el sitio donde había sepultado a los cuerpos de sus dos pequeños hijos, uno de 3 años y medio y la otra de apenas 5 meses. Uno de los cadáveres fue encontrado a unos 75 metros de la casa y el otro a 150 metros en otro lugar, y era evidente que ambas criaturas habían sido golpeadas. Amiel estaba desnudo y había sangre en su nariz y cabeza. Itzel estaba envuelta en un paño mojado y su cabeza destrozada. En los alrededores de la casa se encontraron cráneos y huesos de animales que, a decir de los vecinos, no estaban ahí antes de esa noche, por lo que se cree fueron colocados para la ocasión. Entre las cosas decomisadas de la casa se encontró un libro con escritos que parecían delirantes sobre conspiraciones y otros temas. Tras el macabro descubrimiento y las incoherentes y disímiles versiones de los hechos, ambos quedaron detenidos. Gabriel sostenía que no sabía nada, que María lo había despertado subiéndose sobre él desnuda, mojada y fría, incitándolo a tener relaciones sexuales, y cuando le preguntó por los niños, ella habría dicho que los había matado, pero que los podía resucitar encarnados en ella donde estarían protegidos. Pero Gabriel nunca llamó a las autoridades para denunciarla. Por su parte, María sostenía que al despertar, los niños ya estaban muertos cerca de la piscina, y lo que ella hizo fue enterrarlos porque no podía dejarlos ahí. María fue llevada al día siguiente a un centro hospitalario con la finalidad de ser sometida a un examen psiquiátrico para determinar si era mentalmente apta para prestar declaración. El dictamen habría sido que padece una esquizofrenia no tratada y que posiblemente habría sufrido un brote psicótico esa noche, pero no se sabe qué lo habría desencadenado. A la espera de ser llevados a juicio, ambos padres permanecieron detenidos bajo protocolo de protección ante un posible suicidio, por lo cual estaban constantemente vigilados por comisiones de otros presos. 2 años después, en junio de 2021, tuvo lugar el juicio por el asesinato de Amiel e Itzel de una u otra forma a manos de sus padres. 9 ciudadanos integraron el jurado. La tesis que sostendría la Fiscalía es que ambos padres habrían participado en el asesinato de los menores. Para la acusación, Gabriel habría inculcado en su mujer la creencia de que la única forma de proteger a sus hijos era someterlos a un baño purificador, tras lo cual les propinaron multitud de violentos golpes con un objeto para matarlos y que después pudieran revivir. Para la acusación, Gabriel era un manipulador, le comió la cabeza, la tenía abducida,
y María, según los forenses, habría sufrido un brote agudo de esquizofrenia paranoide que le impedía discernir lo que estaba sucediendo. La defensa de María seguía sosteniendo que ella solo ayudó a enterrar a los pequeños, y la defensa de Gabriel afirmaba que éste no había participado en el asesinato. El juicio dio inicio el pasado lunes, día 31 de mayo de 2021. Una María visiblemente cambiada se presentó en el tribunal, más tranquila y con varios kilos de peso ganados, pidió no tener que ver a Gabriel, por lo que fue colocado un biombo entre ellos y se inhabilitó el monitor para que no tuviera que verlo. En los siguientes días serían escuchados los testimonios de familiares, amigos, organismos de seguridad, expertos forenses y los acusados. Entre los testimonios más impactantes estuvo, como era de esperar, el de los 4 expertos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia encargados de la autopsia de las 2 criaturas. Los expertos afirmaron que los niños habían sido asesinados con extrema violencia. Amiel, el varón de 3 años y medio, murió entre las 10 de la noche del martes día 12 y las 4 de la madrugada del miércoles día 13 de febrero de 2019. Su cuerpo estaba cubierto de tierra pegada, lo que era consistente con haber sido enterrado mojado. No presentaba signos de ahogamiento ni lesiones de defensa o lucha, como era de esperarse al ser solo un niño de 3 años. Lo que sí se observaba era un severo traumatismo cráneoencefálico con 9 grupos de lesiones contusivas, y el cuerpo tenía hematomas y escoriaciones. El especialista estimó que se le tomó por los brazos y luego se le golpeó violentamente contra una superficie consistente donde fue encontrado el rastro de sangre para luego arrastrarlo un corto trecho. Según los laboratorios, no se hallaron rastros de drogas o sedantes, solo la presencia de cafeína. Su hermana Itzel, de apenas 6 meses, presentaba un destrozo evidente. Hallaron múltiples lesiones provocados por varios impactos muy repetitivos y próximos en el tiempo, realizados con una energía importante, tan fuerte que le habría provocado la muerte de forma instantánea. Lo que los forenses no podían determinar era si solo uno de los padres o ambos habían participado en los asesinatos, o si cada adulto había matado a un niño, porque cualquiera de las posibilidades era factible. Por su parte, las autoridades responsables de la detención e interrogatorio a los padres en los primeros momentos relataron que al llegar a la casa de la familia encontraron a Gabriel con arañazos en la cara y sujetando una libreta de tapas rojas en la mano, en la cual después verían escritos de rituales mayas sobre infanticidios. Afirmaron que tras vaciar la piscina y no encontrar nada, Gabriel les habría dicho que no se preocuparan, que estaban muertos, aunque un instante después, con un llanto no muy real, afirmó que los pequeños estaban con su abuela. Los investigadores dijeron que después de encontrar a María, ambos padres fueron detenidos y sometidos a largos interrogatorios, donde trataron de ganar su confianza. En los mismos, ambos se refirieron a sectas que entraban por la noche a su casa para llevarse a sus hijos, y cómo les realizaban baños purificadores a los pequeños para impedir que fueran secuestrados. Nada tenía sentido. Afirmaron que Gabriel estaba muy tranquilo y no mostró tristeza en ningún momento, pese a saber que sus hijos estaban muertos. Explican que habló de reencarnación, de los extraterrestres, de sectas pedófilas, desplazamiento astral, la cultura maya, la asunción de la Virgen María, y en su móvil había búsquedas referidas a estos temas. Gabriel habría afirmado que cuando se despertó, María le había dicho que los niños estaban en paz y con Dios, mientras que María, tras calmarse, diría que al despertar había encontrado a sus hijos muertos con golpes en la cabeza y ante el miedo de que los acusaran de las muertes, los había enterrado. Para los investigadores, dado que los padres dormían con sus hijos, era poco probable que alguno de los dos los hubiera matado sin que el otro se diera cuenta. Finalmente, afirmaron que habían encontrado sangre y barro en una prenda de ropa de la madre, pero nada en el padre.
Ambos imputados rindieron declaración por horas en el tribunal. Gabriel Carvajal se declaró inocente. Afirmó que la noche anterior se había fumado 1 o 2 porros y se había quedado dormido, y sostuvo que al despertar ese día y preguntar dónde estaban los niños, María le contestó lo siguiente: «No pasa nada, los he matado, he abortado a 2 hijos, pero los puedo hacer renacer». Según Gabriel, después María se encerró dentro de la casa para que él no pudiera avisar a nadie de lo ocurrido, y que incluso intentó lanzarlo a él a un pozo que había en la parcela. Dice que poco antes de la llegada de la Guardia Civil no recuerda nada. Negó que realizaran baños purificadores a los niños o que tuvieran temor de que fueran secuestrados por pederastas, y se definió como un absoluto cristiano. Afirmó que buscó ayuda profesional para su pareja ante sus declaraciones delirantes, donde decía escuchar voces que le ordenaban matar a los niños, y que en la libreta roja escribía todo lo que ella decía para mostrárselo después y que se diera cuenta de las cosas que expresaba. Gabriel afirmó que las búsquedas de esos temas en su móvil solo respondían a una curiosidad, pero para el fiscal habría incurrido en varias contradicciones a lo largo de sus declaraciones. Por su parte, María, que no quiso estar presente en el tribunal mientras declaraba Gabriel, mantuvo que ella solo enterró los cuerpos de sus hijos. Aseguró que Gabriel en todo momento quiso mantenerla alejada de su familia y meterle ideas en la cabeza. Le decía que tenía el demonio dentro. Afirmó que esa noche se fumaron un porro y ella se fue a dormir, porque a él le tocaba quedarse despierto para prevenir que los chicos fueran secuestrados por la secta. Sostuvo que durante la noche se despertó para relevarlo y fue cuando encontró a los niños muertos al borde de la piscina, y comentó que tenía tan presente que los querían matar que dijo que la secta los había matado. Afirmó que tras enterrarlos se desvistió porque estaba sucia y mojada y que Gabriel le habría propinado tantas palizas que salió corriendo para esconderse de él. María sostuvo que él se creía Jesucristo reencarnado y que ella era María Magdalena y que por eso les perseguían. María aseguró que su pareja realizaba ritos satánicos y afirmó que en ocasiones agarraba al niño y lo sacudía para después lanzarlo sobre el sofá o la cama, y con ella tuvo episodios de bofetadas y empujones e incluso en una oportunidad llegó al extremo de ponerle contra la pared con un cuchillo, pensando durante unos segundos si clavárselo o no. Sobre la libreta roja de Gabriel, María afirmó que contiene pasajes mayas sobre rituales infanticidas que le leía durante horas hasta que ella asumió que eran ciertos, y sostuvo que no había vuelto al psiquiatra pese a que su madre se lo pedía, porque Gabriel era absolutamente contrario a cualquier cosa médica. Finalmente afirmó que en estos 2 años le costó mucho asimilar que estaba enferma y que el mundo en el que vivía no era real. Durante las audiencias declararían la madre y amigos de la pareja. Todos concordaban en que la familia vivía en un mundo de rituales y locuras y que María adoraba a sus hijos y en su sano juicio era incapaz de hacerles daño. Al final de las audiencias, el fiscal afirmaría lo siguiente: los dos querían terminar con la vida de sus hijos menores y así lo hicieron. Definió al padre como un manipulador, una persona camaleónica con entrenamiento actoral, y a la mujer como una enferma influenciable. Para Gabriel solicitó 50 años de prisión y para María, al ser inimputable porque padece de esquizofrenia paranoide, el fiscal pidió internamiento de 25 años en un centro psiquiátrico. Además, solicitó una indemnización de 300.000 euros para los abuelos maternos y paternos. Finalizado el juicio, el jurado se retiró a deliberar, cosa que solo le tomó 2 días, tras los cuales el jueves 10 de junio de 2021 declararon a los padres culpables. Por unanimidad, los miembros del jurado decidieron que María causó la muerte sin posibilidad de defensa de los niños, aunque por su condición no era consciente de lo que hacía. Con un solo voto en contra, dictaminó que Gabriel actuó de igual forma. Adicionalmente,
los miembros del tribunal concluyeron que no deben ofrecerse beneficios penitenciarios ni indultos a ninguno de los dos. Para la madre de María y su defensa no hubo sorpresas. El abogado defensor de Gabriel adelantó que apelará la decisión. Pocos días después, el 16 de junio de 2021, se conoció que la Audiencia Provincial de Valencia acogió la solicitud de la Fiscalía. Gabriel Carvajal fue sentenciado a 25 años de cárcel por cada uno de los asesinatos, aunque con cumplimiento máximo de 40 años de prisión. En el caso de María Gombau, la Corte decidió absolverla, pues aun aceptando que participó en el asesinato de los hijos, reconoció que lo habría hecho en pleno brote de una esquizofrenia paranoide, lo que la hace inimputable. El juez ordenó el traslado de la madre a un centro psiquiátrico especializado para su internación y tratamiento por un lapso de 50 años. Finalmente, la sentencia establece que los padres pagarán una indemnización de 600.000 euros a los abuelos tanto maternos como paternos de los dos pequeños. En Godella y Rocafort, las comunidades guardaron un minuto de silencio y se decretaron 3 días de duelo por la muerte de Amiel e Itzel. La madre de María criticaría que cuando supo que su hija estaba desaparecida, los organismos de seguridad le prometieron avisarle tan pronto como la encontraran, y eso nunca sucedió, y tuvo que acercarse a la sede de la Guardia Civil a las 9 de la noche para enterarse de que sus nietos estaban muertos. Se hicieron diversos análisis sobre qué había fallado en los sistemas de prevención de este tipo de hechos, y se realizaron entrevistas a expertos sobre cómo las drogas pueden favorecer a la aparición de cuadros psicóticos o desatar un cuadro de este tipo en una persona con una psicosis latente. Posiblemente se trató de una tormenta perfecta donde todos los elementos convergieron para desatar la tragedia. Pero al final, lo verdaderamente importante es que 2 hermosos pequeños perdieron la oportunidad de vivir cuando ni siquiera estaban cerca de poder analizar estos temas y nunca llegarán a hacerlo, al igual que cientos de niños alrededor del mundo. Y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. Cuéntame qué opinas sobre este terrible suceso y también sobre la condena dictada hacia los padres. Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!